La tragedia que marcó a Lalo Mora. Un recuerdo que no se borra. Era una tarde sofocante del verano de 2016 en Monterrey, Nuevo León. El calor se mezclaba con el polvo del camino y el inconfundible olor a campo que Lalo Mora siempre asoció con sus años de juventud. Pero ese día, el entorno no le traía paz, ni alegría, ni recuerdos gratos. Ese día comenzó la tragedia que marcaría su vida para siempre. Era el día en que la llamada que ningún padre desea recibir llegó. Aquel 11 de agosto, Lalo Mora, exintegrante del célebre grupo Los Invasores de Nuevo León, y toda una leyenda de la música norteña, se encontraba en casa, revisando partituras y planeando futuras presentaciones. A pesar de sus años de carrera, seguía siendo un hombre apasionado por la música, entregado a su público y lleno de ideas para nuevos proyectos. Su teléfono sonó cerca del mediodía. Al mirar la pantalla, vio que era un número desconocido. Dudó por un segundo, pero decidió contestar. Del otro lado de la línea, una voz temblorosa, casi inaudible, le preguntó: ¿Es usted don Lalo Mora? Sí, soy yo, respondió con serenidad. Señor, lamento informarle que su hijo Lalo Mora Jr. ha tenido un accidente. El corazón le dio un vuelco. Sus piernas se debilitaron. El mundo, de repente, pareció girar más lento. Intentó mantener la calma, pero la noticia que vino a continuación fue devastadora. Lalo Jr., su hijo, su orgullo, había fallecido en un accidente automovilístico mientras regresaba a Monterrey, después de una presentación en el municipio de Sabinas, Hidalgo. Tenía apenas 28 años. Una herida abierta. A 9 años de aquella tragedia, Lalo Mora aún recuerda cada detalle con una precisión escalofriante. En múltiples entrevistas a lo largo de los años, ha compartido retazos de su dolor, aunque con una evidente dificultad para contener las lágrimas. El impacto fue tan grande que incluso pensó en retirarse de la música para siempre. Sentí que me arrancaban el alma, declaró una vez en un programa de televisión. No hay dolor más grande que enterrar a un hijo. Lalo Jr. era mucho más que el hijo de una leyenda. Era un joven con carisma, con talento natural para la música regional mexicana, y con un futuro prometedor. Había empezado a seguir los pasos de su padre en el mundo de la música, y ya se hablaba de que formaría su propio grupo. Incluso se decía que planeaba grabar un disco con su papá, una especie de homenaje intergeneracional. Esa ilusión se apagó de golpe aquel trágico día. El accidente ocurrió en la carretera nacional, una vía que ha sido testigo de numerosas tragedias viales en el estado. Las investigaciones determinaron que Lalo Jr. perdió el control del vehículo debido a una falla mecánica, sumada a las condiciones del asfalto mojado por una lluvia inesperada. El coche se salió del camino y dio varias vueltas antes de terminar volcado en un barranco. Las autoridades aseguraron que fue un accidente y que no hubo presencia de alcohol ni sustancias. La tragedia fue pura fatalidad. El silencio tras la pérdida. Durante los primeros meses tras la muerte de su hijo, Lalo Mora desapareció del ojo público. Canceló presentaciones, evitó entrevistas y se refugió en el rancho familiar, rodeado de recuerdos, de soledad y de un silencio que le resultaba ensordecedor. Sus familiares más cercanos afirman que fue un periodo de oscuridad profunda. No sabíamos cómo ayudarlo, contó uno de sus hermanos. Lalo se encerró en sí mismo. No hablaba, no comía, no dormía, solo lloraba. Las paredes del rancho aún guardaban las fotos de padre e hijo compartiendo momentos inolvidables. En el estudio de grabación, en presentaciones improvisadas en fiestas familiares. E incluso en cabalgatas por los cerros de Nuevo León. Cada rincón le recordaba a su muchacho. Era como vivir en un museo del dolor. Fue recién al cumplir el primer aniversario de la muerte de Lalo Jr., que el cantante volvió a aparecer en público, durante una misa celebrada en su honor. Con la voz entrecortada y los ojos rojos de tanto llorar, subió al altar de la pequeña iglesia de su pueblo natal para dedicarle unas palabras. Hijo, no sabes cuánto te extraño. Cada canción que canto es por ti y para ti.
Te amo más allá de la vida. La música como terapia, a pesar de la devastación, Lalo Mora encontró en la música una tabla de salvación. Lentamente, empezó a escribir de nuevo. Las letras que nacieron en ese periodo estaban llenas de dolor, de preguntas sin respuesta, de nostalgia. En 2018, lanzó un disco que muchos consideran su obra más personal, titulado Hasta el cielo me escuchas, dedicado completamente a su hijo. El álbum incluye temas como Aunque ya no estés, Padre ausente y La última llamada, canciones que, según el propio artista, fueron escritas con el corazón desgarrado. La respuesta del público fue inmediata y emotiva. Muchos padres que habían perdido a sus hijos encontraron consuelo en esas canciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de empatía y de gratitud. Lalo Mora, sin proponérselo, se convirtió en la voz de quienes sufren en silencio una pérdida irreparable. Durante los conciertos posteriores al lanzamiento del disco, el momento en que cantaba Aunque ya no estés era el más emotivo. El escenario se iluminaba con tonos azules y blancos, mientras en la pantalla gigante aparecían imágenes de su hijo. El público, en silencio absoluto, lloraba con él. Siento que cada vez que la canto, mi hijo me escucha desde el cielo, confesó. Un legado compartido. En la memoria colectiva de sus seguidores, Lalo Jr. sigue vivo. Su figura se ha convertido en parte esencial del discurso artístico y personal de su padre. Cada entrevista, cada presentación, cada publicación en redes sociales tiene algún guiño, alguna mención, algún recuerdo dedicado a él. En 2022, durante una entrevista con un medio local de Monterrey, Lalo Mora sorprendió al confesar que soñaba con abrir una fundación en honor a su hijo. El objetivo sería ayudar a jóvenes músicos con escasos recursos a grabar sus primeras producciones. Mi hijo tenía muchos sueños. Yo quiero que otros muchachos puedan cumplir los suyos en su nombre, dijo. Aunque el proyecto aún no se ha concretado, la idea sigue latente. Algunos empresarios del sector musical han expresado su apoyo y hay conversaciones en curso para levantar un centro cultural en Sabinas Hidalgo, que lleve el nombre de Lalo Mora Jr., el recuerdo que no muere. Hoy, 9 años después, el dolor sigue presente. No se supera. Solo se aprende a vivir con él, repite Lalo Mora cada vez que alguien le pregunta cómo ha hecho para seguir adelante. Su fe en Dios y su amor por la música han sido los pilares sobre los que ha reconstruido su existencia. Pero cada 11 de agosto vuelve a romperse. Durante ese día, Lalo suele desaparecer. No da entrevistas, no contesta el teléfono, no sale de casa. Se sienta frente al retrato de su hijo y le canta en voz baja. Es nuestra cita anual, dijo una vez. Un momento solo de nosotros dos. En su rancho, la tumba de Lalo Jr. está rodeada de flores frescas y de guitarras que los fans han dejado como homenaje. Muchos visitantes aseguran sentir una energía especial en ese lugar, como si el joven aún estuviera presente, observando, protegiendo a su padre desde otra dimensión. Entre sombras y silencios. Lalo Mora frente a la tormenta. A lo largo de su carrera, Lalo Mora ha sido una figura admirada y, al mismo tiempo, polémica. Su voz poderosa y su autenticidad lo convirtieron en una leyenda viva de la música norteña. Sin embargo, la tragedia que golpeó su vida en 2016 no solo lo transformó internamente, sino que también reconfiguró su entorno más íntimo, la familia, los amigos, los medios y sus seguidores. Este segundo capítulo explora cómo la muerte de su hijo reordenó sus relaciones personales, desató silencios dolorosos, tensiones ocultas, y también cómo Lalo Mora, en medio de sus propias heridas, tuvo que hacer frente al juicio público y al peso de su propio carácter. Entre duelos mal cerrados y emociones reprimidas, el cantante libró una tormenta emocional que casi lo empuja a un abismo sin retorno. El peso del nombre y la culpa que no se dice. Desde el principio, una pregunta oscura rondaba su mente. ¿Pude haber hecho algo para evitarlo? Como padre,
Lalo Mora cargaba con un sentimiento de culpa que, aunque irracional, lo corroía. Se reprochaba no haberle insistido a su hijo para que tomara otro camino aquella noche, no haberle pedido que descansara antes de volver a casa, no haber estado ahí. En conversaciones privadas con amigos cercanos, reveló que durante meses tuvo pesadillas recurrentes. Soñaba con el accidente, con el auto cayendo al barranco, con su hijo llamándolo por ayuda. Una y otra vez despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado. Esa angustia lo volvió irritable, más retraído, incluso áspero con quienes intentaban consolarlo. Su relación con el resto de sus hijos también se resintió. Algunos lo veían ausente, atrapado en el pasado, emocionalmente inaccesible. Otros, por el contrario, se acercaron más, intentando acompañarlo en su duelo. Papá se encerró en su mundo, en sus recuerdos. A veces parecía que se había ido con Lalo Jr., confesó uno de sus hijos menores en una entrevista años más tarde. Pero no fue solo el dolor lo que los distanció. También surgieron tensiones relacionadas con el manejo del legado musical del fallecido, con decisiones no consensuadas sobre homenajes, sobre entrevistas, sobre los recuerdos que unos querían preservar y otros preferían dejar descansar. La familia dividida por el duelo. Uno de los capítulos más dolorosos que pocas veces se ha contado públicamente es la división que se generó dentro de la familia Mora. La madre de Lalo Jr., quien mantenía una relación distante con el cantante desde hacía años, responsabilizó de forma implícita a Lalo Mora por el destino del joven. Según allegados, llegó a decir en voz baja: «Lo llenaste de sueños imposibles, lo empujaste a un mundo que no era para él». Estas palabras, filtradas a la prensa de espectáculos, desataron una ola de comentarios. Algunos medios sensacionalistas las titularon como «La acusación más dolorosa» o «Fue culpa de Lalo», aunque el cantante nunca respondió directamente. En un concierto en Monterrey, interrumpió una canción para decir entre lágrimas: «Yo di todo lo que tenía. Lo amé con toda mi alma. No soy perfecto, pero nunca quise esto». Los otros hijos de Lalo Mora también vivieron el duelo con caminos distintos. Una de sus hijas optó por alejarse del ambiente artístico por completo, mientras que otro hermano de Lalo Jr. decidió continuar con el proyecto musical que tenían planeado juntos. Fundó un pequeño grupo que rindió homenaje a su hermano en cada show. Lalo Mora, al principio reacio, terminó apoyando el proyecto con reservas. «Me da miedo que te pase lo mismo», le dijo una vez a su hijo. El dolor, lejos de unirlos, dejó cicatrices en las relaciones familiares. Sin embargo, con el tiempo y con el paso de años, algunos lazos comenzaron a reconstruirse, aunque lentamente. Las Navidades, los cumpleaños, las fechas clave dejaron de celebrarse con alegría. Se convirtieron en rituales cargados de nostalgia, donde la ausencia de Lalo Jr. se hacía siempre presente. El juicio público, entre respeto y controversia. Mientras vivía este calvario personal, Lalo Mora también enfrentaba la presión externa. Los medios querían entrevistas exclusivas. Los reporteros lo esperaban en la puerta de su casa. Algunos fans le enviaban cartas de consuelo. Otros exigían que volviera a cantar cuanto antes. Pero también hubo críticas. Personas que no entendían su silencio, su reclusión. Algunos periodistas lo acusaron de buscar protagonismo con el dolor, por haber grabado un disco sobre la tragedia. Otros criticaron su carácter fuerte, sus actitudes altaneras en ciertos encuentros con la prensa. Y en medio de esta exposición pública, se sumaron escándalos del pasado. Videos antiguos donde se le veía teniendo actitudes inapropiadas con fanáticas comenzaron a circular de nuevo. En el contexto de su duelo, estas imágenes cobraban un matiz aún más duro. Algunos lo señalaron como un hombre incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Otros lo defendieron con fervor, señalando que lo atacaban justo cuando estaba más vulnerable. Él, por su parte, guardó silencio. No respondió públicamente a ningún ataque. Se refugió en su rancho, en su círculo más cercano y, sobre todo, en su música. Solo una vez,
En una entrevista con una cadena local dijo: «A mí no me define lo que dicen de mí. Me define lo que he vivido. Y si alguien quiere entenderme, que escuche mis canciones. Ahí está todo». La lucha contra sí mismo. Más allá del juicio público, el enemigo más grande de Lalo Mora durante esos años fue él mismo. La depresión lo abrazó con fuerza. Hubo días en que no quería levantarse. Dejó de comer. Su voz, esa voz potente y profunda que había emocionado a millones, se volvió ronca, débil. No tenía ganas ni de hablar, contó su representante. La soledad lo rodeó como una niebla espesa. Sus amigos de la infancia intentaron tenderle la mano, pero muchos fueron alejados por su actitud cerrada. Las fiestas que antes llenaban su casa desaparecieron. Las guitarras dejaron de sonar. Incluso hubo rumores de que había comenzado a beber en exceso nuevamente, aunque él lo negó tajantemente. Su salud también se resintió. En 2019, fue hospitalizado de emergencia por problemas respiratorios. Los médicos le advirtieron que debía cuidar su cuerpo y su mente, o podría ser el siguiente en despedirse. Fue entonces cuando, finalmente, aceptó la ayuda profesional. Comenzó una terapia psicológica a puerta cerrada, lejos de las cámaras, con una especialista en duelos traumáticos. Fue en esas sesiones donde, según personas cercanas, logró verbalizar por primera vez su dolor más profundo. No lloré en su entierro. No podía. No me salían las lágrimas. Me sentía como piedra. Y eso me dolía más que todo. Reconstruirse desde los restos. La sanación fue lenta, fragmentada, llena de recaídas. Pero cada vez que parecía rendirse, encontraba una razón para seguir. La música. Retomó pequeños conciertos, luego presentaciones más grandes. Volvió a grabar. No con la misma energía, pero con más verdad. Su voz, ahora más quebrada, transmitía una melancolía auténtica que tocaba corazones. En 2023, realizó una gira nacional llamada Por ti, hijo, donde cada noche contaba una anécdota sobre Lalo Jr. antes de interpretar el tema central. Fue un acto de purificación, de homenaje, de reconciliación consigo mismo. Cada aplauso era un bálsamo, cada lágrima del público, una compañía en su dolor. Durante esa gira recibió cartas, abrazos, testimonios de padres que también habían perdido hijos. Gracias por no callarte. Gracias por hablar de él. Gracias por seguir cantando, le decían. Y entonces entendió que su tragedia, aunque personal, también era colectiva, que su dolor podía transformarse en puente, en consuelo, en eco de miles de corazones rotos. Entre la fe y el legado, el renacer de Lalo Mora tras la muerte de su hijo. 9 años después del día en que el destino le arrebató a su hijo, Lalo Mora ha vivido una transformación profunda y dolorosa, marcada por la pérdida, el silencio, la introspección y, finalmente, la búsqueda de sentido. El artista que una vez llenó estadios con su poderosa voz y sus letras del norte, encontró en la tragedia no el final de su camino, sino el principio de una nueva etapa, más reflexiva, más humana y, sobre todo, más conectada con su espiritualidad. En este tercer y último capítulo, exploramos cómo Lalo Mora renació de las cenizas del dolor, cómo su fe en Dios se convirtió en la brújula de sus días, y cómo ha trabajado silenciosamente para dejar un legado no solo musical, sino también humano y espiritual, con el nombre de su hijo grabado en cada decisión. El despertar espiritual. Durante los años posteriores a la muerte de Lalo Mora Jr., el artista reconoció que no solo su salud física estaba deteriorada, sino también su espíritu. Fue durante una noche solitaria, en su rancho en Nuevo León, que, según sus propias palabras, vivió una experiencia mística que cambió su percepción de la pérdida. Estaba solo, sentado frente a la tumba de mi hijo, y le hablé como si me escuchara. Le dije que no podía seguir así, que necesitaba una señal de que estaba bien. Y el viento se levantó de repente, como si me respondiera. En ese momento supe que no se había ido del todo.
relató en una entrevista con voz temblorosa. Desde entonces, Lalo comenzó a asistir con mayor regularidad a la iglesia del pueblo. Se confesó después de muchos años, pidió guía espiritual y encontró consuelo en la Biblia. En especial, se apegó al Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Esa frase se convirtió en su mantra. Su relación con Dios dejó de ser de rutina y se volvió una búsqueda diaria. Comenzó a rezar todas las mañanas, a escribir oraciones junto a sus letras e incluso llegó a grabar un disco de alabanzas, el cual dedicó por completo a la memoria de su hijo. El álbum, titulado Hasta el cielo te canto, fue una mezcla de música cristiana y norteña. Un experimento emotivo que, aunque no tuvo la misma difusión comercial, tocó profundamente a su audiencia más fiel. La creación de la Fundación Lalo Mora Jr. Uno de los sueños más grandes de Lalo Mora, gestado durante sus noches de duelo, fue la creación de una fundación que llevara el nombre de su hijo y que sirviera para ayudar a jóvenes talentos musicales del norte del país. En 2024, ese sueño comenzó a materializarse. Con apoyo de empresarios de Monterrey, productores de música regional y parte de su familia, Lalo inauguró la Fundación Lalo Mora Jr., ubicada en un modesto pero digno espacio en Sabinas, Hidalgo. La fundación ofrece clases gratuitas de canto, guitarra, escritura de letras y también asesoramiento psicológico para jóvenes que han sufrido pérdidas familiares. El objetivo no es solo hacer artistas, sino formar seres humanos que puedan transformar su dolor en arte, explicó durante la ceremonia de inauguración. Allí, con lágrimas en los ojos, presentó una escultura de bronce de su hijo sosteniendo una guitarra, ubicada justo en el centro del patio. El proyecto no solo lo reconectó con la juventud, sino que también le permitió sanar vínculos con familiares y antiguos colaboradores. Volvió a ver a su exesposa en público por primera vez en muchos años. Aunque no cruzaron muchas palabras, ambos compartieron un momento de silencio ante el retrato de su hijo, colgado en la entrada principal del edificio. Una carrera con un nuevo propósito. Desde que abrazó su nuevo camino espiritual y social, Lalo Mora ha cambiado su enfoque como artista. Ya no busca solo llenar palenques o romper récords de venta. Su objetivo ahora es tocar corazones, llevar consuelo y dejar un testimonio. Durante su última gira, titulada Con el alma en la voz, no faltó noche en la que compartiera una reflexión sobre la vida, la muerte y el amor eterno entre padres e hijos. El público ya no lo veía solo como un ídolo norteño, sino como un hombre que había tocado fondo y que ahora se alzaba con dignidad. Me di cuenta de que no canto por fama, canto por amor, por respeto, por gratitud. Cada canción que sale de mi boca lleva un pedacito del alma de mi hijo, dijo en su último concierto en Guadalajara. Incluso sus letras han cambiado. Las nuevas composiciones son más íntimas, más poéticas, menos bravías. Aunque sigue tocando sus clásicos, ha incluido canciones inéditas como Te espero en los sueños, No me fuiste, te me quedaste, y Te hablo desde mi silencio. Todas escritas en noches de soledad, cuando solo su guitarra lo acompañaba. El hombre detrás del ídolo. Con el paso del tiempo, el público ha comenzado a descubrir al verdadero Lalo Mora. Un hombre con defectos, sí, pero también con una capacidad de amar y de resistir que pocos imaginaban. Detrás del personaje fuerte, a veces rudo, hay un padre herido, un abuelo amoroso, un creyente sincero. Durante una entrevista reciente, se le preguntó qué cambiaría si pudiera volver al pasado. Su respuesta fue sencilla y devastadora. Le diría a mi hijo que se quede un rato más, que el camino puede esperar, que a veces lo más valiente no es llegar rápido, sino saber esperar. Hoy, a sus más de 75 años, Lalo Mora no sabe cuánto tiempo le queda en los escenarios. Sus giras son más cortas, sus presentaciones más íntimas, pero tiene claro una cosa: no se irá sin dejar algo más que discos y premios.
Su mayor legado será la historia de un padre que amó con todo su ser y que al perder lo más valioso, decidió transformar el dolor en esperanza. Hacia la eternidad, el legado de padre e hijo. Cuando se le pregunta cómo quisiera ser recordado, Lalo Mora no duda, como el papá de Lalo Jr., y como el hombre que no dejó que la tristeza lo enterrara antes de morir. Y es que, en el fondo, toda su obra de los últimos años ha sido un diálogo con su hijo. Cada canción, cada oración, cada proyecto social, cada palabra al micrófono, todo ha sido una forma de mantener viva esa conexión que ni la muerte pudo romper. Los jóvenes que pasan por la fundación aprenden no solo a tocar la guitarra o a escribir corridos, sino también a entender que el arte puede ser una forma de sobrevivir al dolor. Que la música, cuando se hace con el alma, puede salvar vidas, la de quien la canta y la de quien la escucha.